Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Es una invitación de Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Resomag, comprometidos con su salud. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Adicionalmente, para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Comuníquese con nuestro call center 55 2 46 46 46 o ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. El cohete era el Copa de Oro, llamado también el Prometeo y el Ícaro, y su destino era el deslumbrante sol del mediodía. Había cargado 2000 limonadas y 1000 botellas de cerveza para este viaje al vasto Sahara, y ahora que el sol hervía ante ellos, recordaron una serie de citas. Las doradas manzanas del sol, Yeats. No temas más el calor del sol, Shakespeare, por supuesto. La taza de oro, Steinbeck. La olla de oro, Stephens. Y el pote de oro al pie del arco iris, un nombre para nuestra trayectoria, arco iris. Temperatura, 1000 grados centígrados. El capitán miró por la ancha y oscura ventanilla, y allí ciertamente estaba el sol. E ir hacia él y tocarlo y robarle una parte para siempre era su única y tranquila idea. La nave combinaba lo frescamente delicado y lo fríamente práctico. En los corredores de hielo y escarcha soplaban vientos de amoníaco y tormentosos copos de nieve. Cualquier chispa del vasto horno que había más allá del duro casco de la nave, cualquier hálito de fuego encontraría el invierno, dormitando aquí como en las más frías horas de febrero. El audio termómetro murmuró en el espacio ártico. Temperatura, 2000 grados. Caemos, pensó el capitán, como un copo de nieve en el regazo de junio, el cálido julio y los sofocantes y secos días de agosto. 3000 grados centígrados. Los motores se apresuraron bajo campos de nieve. Los refrigeradores corrieron a 10.000 kilómetros por hora por las bocas de las serpentinas. 4000 grados centígrados, mediodía, verano, julio, 5000 grados. Y al fin el capitán habló con toda la serenidad del viaje en su voz. Ahora estamos tocando el sol. Las manzanas doradas del sol y otros cuentos del norteamericano Ray Bradbury es el texto que revisaremos esta noche en una nueva edición de nuestro programa La República de las Letras, desde Antofagasta para el país, el mundo, Latinoamérica y el universo en expansión. Bernardo. Astronómicamente Bernardo. Oye, Bernardo nos invitó esta semana a revisar este texto que contiene 22 relatos breves del genio norteamericano Ray Bradbury, a quien conocimos en otra ocasión por Fahrenheit 451, una de las grandes distopías del siglo XX, y Crónicas Marcianas, por supuesto. Hoy nos encontramos con este texto de este autor fundamental, desde mi modesto punto de vista, uno de los principales genios del siglo XX. Y me encuentro con mis queridos profesores, en ausencia de la niña, Cristian Campos. Hola, hola, buenas noches. Y Bernardo Cienfuegos. Hola. Chicos, abrimos los fuegos. Bueno, creo que la ciencia ficción es siempre un desafío, sobre todo porque nos plantea una estructura, una forma de presentar las obras, los relatos, las novelas, de una manera mucho más dura o distinta a la que estamos acostumbrados, sobre todo los que leemos, no sé, poesía o otro tipo de narrativa. Sin embargo, lo que pasa con Bradbury justamente que es tan amable en su pluma, tiene
Bueno, él no solamente escribe ciencia ficción, sino que además escribe fantasía, tiene unos relatos ahí bien interesantes. Parte de una camada, por decirlo de alguna manera, de un grupo de grandes autores de ciencia ficción y fantasía, con los que comparte con, por ejemplo, Asimov, bueno, Ursula Le Guin y tantos otros. Quizás es de los que es de los autores por los que uno puede entrar a la ciencia ficción y uno puede entrar a mirar las historias que nos ofrece. En este caso, la Doradas Manzanas del Sol, esta antología, es exactamente eso, es el compendio de un grupo de cuentos que se pasea eh, por un abanico muy interesante de obras que nos hacen reír, que nos ponen en tensión, que nos sacan del planeta y que además juegan con nosotros. Hay unas vueltas de tuerca muy interesantes allí que trabajar y es de mis libros favoritos, sin duda. Yo, la verdad es que este es un texto que disfruté muchísimo. Son 21 o 22 relatos, digamos, que son todos muy encantadores y es deliciosa la manera de escribir que tiene Bradbury, en el sentido de que hay como una, no sé, una prosa como muy delicada. Es un texto que en realidad se disfruta mucho, tanto así que yo después de leerlo empecé a escuchar como audiolibros, porque precisamente es como rico de escuchar. Además con la voz de la Antonella Esteves, obviamente también suma. Lecturas domiciliarias. Lo hizo en lecturas domiciliarias. Sí. Entonces, claro, uno inmediatamente tú empezás a decir, ya, pero esto es ciencia ficción, porque es mucho más complejo que eso, en el sentido de que hay un conocimiento profundo, digamos, de las emociones humanas, de la soledad, de la tristeza, de la melancolía, y por supuesto que el gran trasfondo de todo esto es como la condición humana, en el sentido, digamos, de que todo parece una excusa, esto de monstruos marinos, brujas, el viaje al sol, para ir, digamos, para tratar, digamos, el tema de la comprensión humana y cómo, y cómo reacciona el individuo, la persona, digamos, enfrentado a esas situaciones, digamos, radicales. Hay que señalar que Ray Bradbury es un escritor norteamericano que nació el 22 de agosto de 1920. Vivió una larguísima vida y contrariamente a lo que a lo mejor él mismo hubiese dicho, él decía que siempre señalaba en sus entrevistas, hay harto material audiovisual de él en el YouTube. Él quería vivir hasta los 100 años, no lo logró, pero anduvo ahí, murió a los 92 años, siendo él, si bien es cierto, es considerado un autor no puro de ciencia ficción, sino que también de fantasía, pero el gran mérito de Bradbury no es haberse adelantado su tiempo, no es Verne, ni tiene la rigurosidad científica de Asimov o de Philip K. Dick. Al contrario, Sensu, Bradbury lo que es un poeta de la fantasía y la ciencia ficción. Y él es reconocido por su prosa maravillosa. Él es hijo de una familia acomodada, venía menos, por lo tanto él no puede terminar el colegio y termina vendiendo suplementos a los 12 años. Y es muy conocido aquello de que finalmente él termina autoeducándose a través de los libros en una biblioteca donde escribe El bombero, que a la postre sería Fahrenheit 451. Entonces, era un hombre o sea, muy liberal como en lo científico, en su imaginación, pero era profundamente conservador. De hecho, estaba vinculado políticamente a los sectores más conservadores, votaba muy conservador, pero sin embargo profesaba un gran amor por la raza negra y era un gran defensor. De hecho, en este relato que contiene 22, en el caso mío del Cristian, porque somos raros 21, y que el año 1997 tuvo una edición especial, búsquenla, que tiene 32 relatos, hay uno que se llama algo de blanco y negro, que es un verdadero tratado a favor en contra del racismo y a favor de la igualdad racial. El gran juego blanco y negro. ¿Ah? El gran juego blanco y negro. Eso, que es muy, bueno, no fue de mí,
preferido, pero en términos de prosa, a mí me pasa con Bradbury que como que me pego en su prosa. Todos sus inicios son muy bonitos. Él contaba, era un autor tan prolífico que contaba que en una noche de insomnio podía escribir 6 inicios de cuentos y un inicio de novela. Ahora, no escribió tanta novela. Yo no sé, Bernardo, además de Fahrenheit. Bueno, Las Marcianas, ¿y qué más? ¿Qué otra novela más? Ahora, Crónicas Marcianas igual termina, y Fahrenheit terminan en novela, porque Fahrenheit se publica por entregas en una revista, y las entregas se llaman El Bombero. Cuando lo publican como novela le cambia el nombre a Fahrenheit. Y en este caso los relatos son súper breves. De hecho, él tiene, no sé, tiene por lo menos 10, 12 novelas escritas, no sé, El Árbol de las Brujas, La Feria de las Tinieblas, tiene, bueno, El Verano, la Despedida, que también es otro de los novelas más reconocidas de él, pero justamente tiene una cantidad de recopilaciones de cuentos impresionantes, era muy buen cuentista, y también escribió teatro y poesía. Es un poeta, para mí es un poeta. Ahora, estos relatos que tenemos acá en nuestras manitas son relatos encantadores. Efectivamente, no todos pertenecen al género de la ciencia ficción, ni siquiera de la fantasía. Hay muchos que tienen que ver, nada más, como dice el Cristian, con la condición humana. Incluso yo encuentro que llegan a ser medios naif. O sea, son para leerles a los niños en la noche antes de que duerman. El niño invisible, absolutamente encantador. Mi preferido, por supuesto, El Asesino. Muy yo, sin tele ni nada. Ya, vamos a ir al tema. Ya. ¿Quién juega? Yo. Ya, yo parto. Ya. Yo voy a partir. Sí, no. Dale. Uno de los relatos, bueno, esta compilación que tenemos nosotros abre con La Sirena, que a mi juicio es el que te vuela la cabeza, y de partida, digamos, como que hay pegadísimo en el primer relato. Y bueno, lo comentaremos a la vuelta. Entonces, basado en eso, la canción que elegí se llama ¿Cómo sueñan las sirenas?, de Ana Torroja. Ya se deja ver, tejiendo con sueños la marea. Sueña que vendrá del mar un amor de carne y sal, con besos de héroe, de leyenda. Y cantar, y cantar. Le imagina
el rey de las mareas la vistió de arrecife y madre perla, y ahora sueña flotando sobre un lecho de coral, como sueñan las sirenas. Sirena llamó, el monstruo respondió. Lo vi todo, lo supe todo. El solitario millón de años esperando a alguien que nunca volvería. El millón de años de soledad en el fondo del mar. La locura del tiempo allí. Mientras los cielos se limpiaban de pájaros reptiles, los pantanos se secaban en los continentes, los perezosos y dientes de sable se zambullían en pozos de alquitrán, y los hombres corrían como hormigas blancas por las lomas. La sirena llamó. El pasado, dijo MacDoon. Esta criatura nadó alrededor y alrededor, alrededor y alrededor, toda la noche sin acercarse mucho, sorprendida diría yo, temerosa quizás, pero al otro día, inesperadamente, se levantó la niebla, brilló el sol, y el cielo era tan azul como en un cuadro. Y el monstruo huyó del calor y el silencio, y no regresó. Imagino que ha estado pensándolo todo el año, pensándolo en todas las maneras posibles. El monstruo estaba ahora a no más de 100 metros, y él y la sirena se gritaban alternadamente. Cuando la luz caía sobre ellos, los ojos del monstruo eran fuego y hielo, fuego y hielo. Así es la vida, dijo MacDoon. Siempre alguien que espera a algún otro que nunca vuelve. Siempre alguien que quiere a algún otro que no lo quiere. Y al fin uno busca destruir a ese otro, no importa quién sea, para que no nos lastime más. Oh. Las doradas manzanas del sol de Ray Bradbury es el texto. Este libro, esta antología de relatos que fue realizada y escogida, editada por el propio Ray Bradbury, porque estos son textos que fueron escritos entre el año 1945 y el año 1953 y fue publicado el año 1953. Y uno siempre trata de huir lo que no lo quiere. Oye, este es el relato que cuenta el Cristian, es La Sirena, que es el primer relato. Sí, este es el texto que, o sea, el cuento que abre, y este faro, son dos personas, digamos, dos cuidadores de un faro, por llamarlo de alguna forma, que de una sirena, digamos, que se emite constantemente para guiar a los barcos y todo, la parte de la luz y todo el tema propio de los faros. Pero claro, este faro logra comunicar, digamos, este sonido, logra comunicar con este ser mitológico, o un dinosaurio en realidad, que se confunde, digamos, y interpreta... Como especie de monstruo del lago Ness. Claro, ¿sí? Y interpreta, digamos, la voz de la sirena como la voz de un otro. Y obviamente se acerca, y ahí se va dando este diálogo, digamos, de saber qué es lo que es, y en algún momento surge la idea, digamos, la experimentación brutal por parte del ser humano de decir, bueno, de probar la tesis, porque la tesis, digamos, es que este monstruo se está comunicando con la sirena, porque se genera, digamos, sí, como esta comunicación, como que digamos, la sirena y el otro le responde. Entonces, en algún momento acallan la sirena. Y para probar precisamente esta tesis, digamos, y obviamente el monstruo se desespera y se arroja sobre el faro. Pero todo esto está cruzado por una melancolía brutal, digamos, por parte de este personaje. De este personaje principal, que sí, es este propio monstruo. Sí. ¿Cierto?
porque lo interesante, que yo lo encontré tan bonito, tan delicado y encantador ese relato, es que, y en un momento lo dice Bradbury en el relato, es como nosotros, como el ser humano tiene esta idea de que es él empoderándose de la naturaleza, y en realidad él dice que este monstruo fue como un poco aislado de un lugar que sí le pertenecía. En el fondo le pertenecía a él, y nosotros somos los extraños. En términos Sí. físicos, en términos físicos, nosotros somos hechos de material que no es terrestre en todo caso. En las poquitas cosas que he aprendido en ciencia en expansión, efectivamente nosotros estamos hechos de material que es extraterrestre. O sea, que en el sentido de que es exoterrestre más bien, no extra, sino que exoterrestre. Y es muy bonito como lo plantea Bradbury. Lo voy a buscar porque está muy bien lindo escrito. Sí, de hecho, bueno, este es uno de los cuentos más reconocidos, tiene justamente todo ese lirismo, y a mí lo que me gusta mucho es que te rompe este eje de hacer que uno empatice con una persona, con los humanos propiamente tal, sino que te lleva a la otra vereda. Te hace enfrentarte a la otredad desde una perspectiva muy íntima, o sea, cómo la soledad, el aislamiento de los sujetos que son extraordinarios, o sea, que están fuera del canon, te dice, y te pone en tensión todo eso, o sea, es justamente llevarte a empatizar con un otro que es totalmente distinto, y aquí llevado incluso al extremo. Y eso justamente es una de las cosas que hace muy bien Bradbury. De hecho, lo hace mucho en distintos textos. Lo que pasa con El asesino también, que después lo vamos a comentar, que es exactamente lo mismo. O sea, uno empatiza con algo que se supone que no deberíamos empatizar. Y ahí con La Sirena uno puede hacer el paralelismo claro con cualquier otra cosa que esté puesta en esas antípodas, desde las personas con capacidades distintas, desde pueblos originarios, desde la misma naturaleza y así un largo etcétera. O sea, uno puede desde una historia que yo también coincido súper bien con el profe, que esta melancolía, esta sensación incluso de angustia de repente, de la incomunicación, la ruptura de ciertos procesos que para nosotros son tan naturales, estén presentes como que te sobrecoge. Yo creo que esa es la palabra. A mí me maravilla la suavidad del relato con que expone tantas situaciones, pero que yo tengo la pequeña sensación de que en realidad no hay ninguna pretensión de Bradbury acerca de canonizar nada. O sea, Bradbury escribe nomás, como que tiene esta genialidad que él simplemente escribe. Mira esta parte, dice: lo vi todo, lo supe todo, el solitario millón de años, esperando a alguien que nunca volvería. El millón de años de soledad en el fondo del mar, la locura del tiempo allí, mientras los cielos se limpiaban de pájaros, reptiles, los pantanos se secaban en los continentes, los perezosos sirvientes de sable zambullían en pozos de alquitrán y los hombres corrían como hormigas blancas por las lomas. ¡Delicioso! ¿O no? Sí, Una delicia. Sí, oye, sí. Sí, de hecho. Perdón, dale. No, me quedé pegado, digamos, con lo que decía un poco la Marce, y claro, si bien uno tiende a pensar, digamos, que la mayoría de los relatos de Bradbury giran en torno al tema del progreso, sus ventajas, sus inconvenientes, no hay, digamos, como ese sentido moralizante, o no sé, porque el autor, digamos, se vaya en una tesis o elucubraciones, digamos, No. Sino que en realidad son relatos súper simples, que parecen muy simples, pero que logran traerle profundas reflexiones, digamos, al lector. No sé, pues, por ejemplo, el tema el de la fábrica, por ejemplo, donde, no sé, donde te hace cuestionarte un poco el sentido de la religión, digamos, de esta mujer. Lo vincula, porque era un periodo en el tema de la fábrica, era un periodo donde la religión ya empezaba con este estigma bien profundo, y él hace una vuelta de tuerca en ese relato. Pero tampoco hay un afán, insisto, yo siento que justamente sí. tiene una cierta calidez Bradbury, que es casi como que te deja caer, y no necesitas ni profundizar, porque además te pierdes en este modo que él tiene de decir las cosas, que
La voy a buscar otra ahí en el... sus Y inicios claro, es son que de muy hecho, lindos. justamente, él lo que hace, bueno, y lo menciona en una entrevista por ahí, él no se considera un escritor de ciencia ficción propiamente tal, sino que de fantasía, que su única novela había de ciencia ficción propiamente tal era Fahrenheit, y que además él no trataba de hacer predicciones del futuro, que es una de las cosas que se manejan mucho en la ciencia ficción, o sea, es como una de las bases. Que lo que hacía más bien era dar alertas, avisos acerca de situaciones que se podían dar en el futuro con la gente y con, bueno, y en otros niveles, lo que pasa con lo que mencionábamos recién con el tema de la naturaleza y otras cosas. Ahora, en este compendio de relatos, hay algunos que están situados en el futuro. El asesino, las manzanas doradas del sol, hay como 3 o 4 que sí están situadas en el futuro, pero es curioso, bueno, el rayo del trueno, el ruido del trueno, pero, y que después el Bernardo lo va a explicar bien, porque da origen a este meme. Mucha gente se preguntaba por el meme este del, bueno, ahí va a estar la explicación, está el relato de Bradbury, pero con independencia de aquello, él parece situarse con absoluta comodidad en un tiempo u otro, y desde ahí hacer un relato con una proyección que es más bien humana. Como decía el relato, el Bernardo Sinesto, yo sé que tenemos que ir al tema, pero a mí me encantó. El asesino, yo sé que no voy a alcanzar a hablar de él, pero mira, pero escuchen esto, que lo que pasa es que me parece que son relatos de 4 o 5 páginas algunos. Leérselo a los niños de chiquititos, de verdad es... Mira, este se llama El asesino. Señor Brock, ¿puedo sugerirle que su conducta hasta este momento no había sido muy práctica? Si no le gustaban las radios de transistores, o las radios de oficina, o las radios de auto, ¿por qué no se unió a alguna asociación de enemigos de la radio, firmó petitorios o luchó por normas legales y constitucionales? Al fin y al cabo, estamos en una democracia. Y yo, dijo Brock, estoy en lo que se llama una minoría. Me uní a asociaciones, firmé petitorios, llevé el asunto a la justicia, protesté todos los años. Todos se rieron. Todos amaban las radios y los anuncios. Yo estaba fuera de lugar. Y está planteando una posición política, incluso respecto de las minorías y todo, pero en realidad este cuento del asesino, que se trata de un hombre que está privado de libertad por asesinato, pero lo que él asesina son aparatos tecnológicos. También este cuento está situado en el futuro y él nunca lo dice, que esto, esta conjetura preciosa, nunca lo dice, pero en el fondo a uno le sugiere que las cosas tienen más valor que las vidas humanas, porque había sido juzgado, porque él quería bueno, Bradbury fue un gran militante en contra de todo lo tecnológico. De hecho, en Fahrenheit también está esta alusión contra los televisores, como la televisión, o sea, Bradbury, lisa y llanamente, toda su vida propugnó que lo único que había que hacer la vida era leer. Lo importante eran los libros, estaba la vida, muy yo. No, y es chistoso porque el cuento del asesino como que dentro de la rabia, pero tampoco hace como cuestiones tan grandilocuentes, por lo menos en un principio. O sea, le echa agua a las cosas, helado, a la cuestión del auto, y como que, pero son cosas que uno dice, pero oye, pero si tenés tanta rabia, uno como que lo llevaría a otro espacio. Y no, como que con cosas simples, así como ya, puf, ya muérete. Pero está en el espacio, tiene harto de absurdo. Y ese Sí, cuento, por eso me gustó harto, me hizo acordar a Beckett. Tiene harto, ahí hay una vuelta donde tiene, porque lo tratan así como, hola, ¿cómo estás? Ya te comes. Y él le quita la pulsera y se la come. Ah, sí. sí. ¿Cachai? Es como, y eso, esas cosas naturalizadas son una delicia. Sobre todo si las cuenta Bradbury. Yo soy full fanática de él. Ahora sola, full fanática desde que solamente me leyó Crónicas Marcianas y Fahrenheit dio unos relatos. Escribió ensayo, fue muy prolífico. De hecho, el año 2009, poco antes de morir, ahí estaba en su retreta contra las redes sociales, diciendo que ya la gente se iba a aburrir. En cualquier momento se aburría, porque eso, bueno, busqué, pasa que recién como me caí, tuve que reiniciar, que tenía la entrevista donde le echaba perico a las redes sociales. También un poco como Eco. Ahora, Eco no hablaba muy bien de Bradbury. Bueno, en fin. Ya. Tema. Ya, yo voy con mi tema. Bueno, yo voy al lugar común y para abrir, por supuesto, el
el cuento que inaugura hace poquito, de que las redes sociales como que de vez en cuando sacan alguna cosa desde el baúl de los recuerdos, sacan alguna cuestión pop y la transforman en trending topic para todos. Nos vamos con Duran Duran y Sonido del Trueno. Michaels miró en el otro extremo de la vasta oficina la confusa maraña zumbante de cables y cajas de acero. Y el aura ya anaranjada, ya plateada, ya azul. Era como el sonido de una gigantesca hoguera donde ardía el tiempo, todos los años y todos los calendarios de pergamino, todas las horas apiladas en llamas. El roce de una mano y este fuego se volvería maravillosamente, y en un instante sobre sí mismo. Eccles recordó las palabras de los anuncios de la carta. De las brasas y cenizas, del polvo y los carbones, como doradas salamandras, saltarán los viejos años, los verdes años, rosas endulzarán el aire,
Las canas se volverán negro ébano, las arrugas desaparecerán, todo regresará volando a la semilla, huirá de la muerte, retornará a sus principios. Los soles se elevarán en los cielos occidentales y se pondrán en los orientes gloriosos. Las lunas se devorarán al revés a sí mismas. Todas las cosas se meterán unas en otras como cajas chinas. Los conejos entrarán en los sombreros. Todo volverá a la fresca muerte, a la muerte en la semilla, la muerte verde, al tiempo anterior al comienzo. Bastará el roce de una mano, el más leve roce de una mano. Las manzanas doradas del sol de Ray Bradbury es el texto que revisamos esta noche en la República de las Letras de Antofagasta, a través de las ondas de Radio Sol, como cada martes a las 22 horas, y en nuestra sexta temporada. Oye, bueno, encantado, acá estamos como siempre, nos encanta Bradbury, y el relato al que hacía alusión, o que leía, del cual leía un fragmento al Bernardo, es El ruido del trueno, que dio origen a muchos memes. Había mucha gente que preguntaba, ¿de dónde salió el meme del viajero del tiempo? Y uno decía, vaya a Bradbury, busque las manzanas doradas del sol. Ya ver. Ah, bueno, solamente quiero agregar que este cuento remite a la teoría del caos y al efecto mariposa. Y donde el efecto mariposa dice que, lo tengo por acá, lo tenía, pero se me cayó. Que el aleteo de una mariposa en Brasil puede producir un tornado en Texas. Bueno, y ahí hay toda una cosa. Bueno, estamos en un periodo en que ya son posibles los viajes en el tiempo. Este es otro de los textos donde sí Bradbury se sitúa al menos en el futuro. Sí, de hecho, bueno, es un texto situado en el 2055, en plenas elecciones presidenciales, guiño guiño, donde un personaje, Eccles, se quiere dar un gusto, cazador, quiere ir, ¿sabes qué? Está la opción de poder viajar en el tiempo para poder cazar a la gran criatura de todos los tiempos, al depredador máximo que era el tiranosaurio. Y obviamente, entre todo el lirismo, entre toda la bella palabra que tiene Bradbury, nos encontramos con este sujeto que es como con pachorra, así como no, si se puede, pero que igual nos presenta esta duda, así como voy a ser capaz, como que había ahí una decisión de las cosas. Una empresa muy SA, y de hecho se llama Compañía Safaris en el Tiempo SA, así como está como bien marcadito, que paga mucho dinero por permitirle hacer estos viajes al gobierno, que también otro guiño guiño por ahí. Bueno, está cruzado por todo lo que es el contexto en el que se escribe. Este lo escribe, no sé, unos años antes del 52, si no mal recuerdo, o el 53. Tiene todo este consenso de posguerra, de lo que es Guerra Fría y cosas por el estilo. Pero bueno, viajan en el tiempo a cazar, el tipo se da cuenta de que no va a ser imposible para él enfrentarse a esa criatura, que además Bradbury se da la maña de explicar todo el proceso del viaje en el tiempo, que me lo encontré maravilloso, porque es te muestra una teoría, una forma más de ver el tema de los viajes temporales, que aparece en todos lados. De hecho, ahora mismo están dando la serie Loki de Marvel, que trata justamente de una de las teorías del viaje en el tiempo, que es esta de las ramificaciones o los universos paralelos, líneas temporales distintas. Y justamente lo que pasa es que a propósito de pisar una simple mariposa, se cambian los resultados de las elecciones, queda la escoba. Y es muy interesante porque primero te juega con este tema de dejar abierto muchas cosas, como hay cosas que no se dicen, el final queda abierto, y es un texto que se da la maña de tirar el tema del efecto mariposa años antes, creo que son como 7 o 8 años antes de que este meteorólogo Lawrence tirara su teoría como corresponde, o sea, su teoría oficial de la teoría del efecto mariposa y la teoría del caos que viene después y todo.
Bueno, había todo un mecanismo ahí para evitar un poco dentro, digamos, en el cuento, digamos, todo un mecanismo para no alterar el futuro. O sea, seguramente hay un sendero donde tú no podís tocar nada, Claro. y ahí los animales van a morir, digamos, los próximos 5 minutos, tienen un cálculo y de hecho están marcados los animales, y por tanto, no, eso no altera, digamos, lo que viene posteriormente, y hay un sendero que no toca el piso, qué sé yo, y eso se altera, digamos, con este tipo que como que se vuelve un poco loco, como que se aterra y, no sé, empieza a pisar el pasto y luego se da cuenta, digamos, cuando vuelven, inicia el camino de vuelta, se da cuenta que algo imperceptible cambió. ¿Y qué es lo que cambió? Cambió la ortografía. Sí, Sí. cambió la ortografía. Cambió la ortografía y cambió el candidato presidencial, porque eran dos candidatos, uno, digamos, muy civilizado, qué sé yo, el otro prácticamente un troglodita, así, a lo Putin, digamos, que resuelve todo a pistola. Y se dan cuenta, digamos, que cuando vuelve, el que ganó fue el troglodita. Claro, ahí está la Ahora, pelea entre Kate incluso era tanto, y... estaba tan reglado, tan normado esto del viaje en el tiempo, y puede parecer un detalle, pero no es tan banal, porque justamente es ahí donde se hace alusión directa al efecto mariposa. Incluso los casquitos de las balas, todas las cosas eran recogidos y tenían que ser traídos de vuelta, porque no podían alterar, o sea, tenían súper claro que cualquier alteración mínima que hicieran en estos viajes de tiempo turismo, así como... Además interesante eso, porque esta cosa de que todo lo convierten en negocio. O sea, podías viajar en el tiempo y terminan haciendo una agencia de viajes. ¿Cachai? O sea, yo creo que también ahí hay o sea, una cosa sutil, pero yo creo que Bradbury lo hace nada más que en términos como de relato. Sí, Y que en y definitiva mete esto que cuando el tipo, claro, vuelve se da cuenta que pisó una mariposa y que hace alusión directa a esta teoría. de hecho, ¿quién tiene la culpa del meme acá? Los Simpsons. Hay que decirlo como corresponde, los Simpsons. Porque Los justamente Simpsons los Simpsons, recrearon. historia reconocida de ir tomando cuestiones de las cuestiones sociales, la literatura y de otras cosas, y toman este texto en uno de los especiales que hacen, que se llama La Casita del Horror 5. Y ahí hacen una adaptación más o menos libre de Homero inventando una máquina del tiempo con una tostadora, que es una cuestión brutalmente graciosa. Y juega con todo esto, el cómo va haciendo ciertos cambios en el pasado prehistórico, igual que en el cuento, y termina haciendo todo el cambio en su presente. Obviamente que está basado en el cuento de Bradbury, y generó una ola de memes muy importantes de todo. Y justamente muchos se preguntaban así, oye, pero no sabemos más o menos de dónde viene. Bueno, este es el origen, básicamente. Un metameme. Sí, ahí, Bradbury, metameme. Sí, oye, Oye, ¿qué me iba a decir tú, profe, sí, me del quedé pegado asesino? con el asesino del bloque anterior, sin el ánimo de confundir a nuestros auditores. Me quedé pegado un poco con el cuento del asesino. Y claro, en realidad, bueno, ya más o menos tú explicaste de qué trataba, de este asesino de cosas, digamos, de objetos tecnológicos, pero fundamentalmente de aquellos objetos tecnológicos que hablan, porque en el fondo lo que hace Bradbury es reescribir un mundo hiperconectado, donde habla de, no sé, de celulares, de smartphones, de relojes inteligentes que te tiran mensajes, de voces que salen de diferentes cosas, una casa que habla, que te entrega la temperatura, qué sé yo, como una cosa como Internet de las cosas. Y él se comienza a rebelar contra todo eso. En el fondo es, no quiero que me den órdenes, no quiero que mi jefe me ponga la máquina, no quiero que me estén preguntando a qué hora voy a llegar a través del teléfono, no quiero que la casa me hable, yo no empiezo a pensar en el correo electrónico que te llega de la pega, en el WhatsApp, en todas esas cosas, digamos, que te van poniendo y te van... o en Siri, todas las voces, digamos, que te hablan de diferentes cosas. Y lo loco es que uno inmediatamente se le olvida que estamos hablando del contexto de Bradbury o de este texto en 1953. Y de hecho... Este lo escribió en el año 52.
Sí. El asesino lo escribió en el año 52. De hecho, las cosas que me preguntaba mi hijo, me preguntaba por la portada de este texto. Y claro, y uno lo mira, es como la típica familia gringa de la década de los 50, no sé, bueno, están cosechando manzanas, pero es como la típica familia gringa, y uno se le olvida eso, y el contexto de Bradbury es plena Guerra Fría, po. Claro. Que es un periodo, digamos, de mucho temor, está la amenaza nuclear súper latente, de hecho es la época del macartismo al interior de Estados Unidos, es la época de los simulacros de posibles ataques nucleares al interior de los colegios, y incluso en uno de los cuentos, El basurero, él aborda ese tema, po, que el tema, Sí, digamos, de los muertos, digamos, qué hacer con los muertos en caso de un ataque nuclear. El basurero se llama el cuento, si no me equivoco. Y también es que hay varios temas que son transversales que son justamente, ponte tú, también en Las manzanas doradas del sol habla del tema de la bomba nuclear, ¿cachai? O sea, hay temas que los tienen en la cabeza. Pero sin embargo, a pesar de eso, de que es una época como bien oscura en ese sentido de temor, no tiene una visión pesimista o apocalíptica del futuro Bradbury, o sea, por lo menos yo no la veo, y es más bien optimista respecto del hombre y sus posibilidades, pero también bastante realista respecto del desarrollo de la tecnología y el impacto, digamos, en la vida de los seres humanos. Pero hay una reivindicación también a lo que es el ser humano y sus posibilidades, pensando en el contexto, digamos. ¿No? Sí, era un optimista Bradbury. Sí, po. Pero aún así, pero era raro, porque era optimista. O sea, a ver, yo creo que optimista era un genio. O sea, Bradbury era un genio. Era un genio, ¿cachai? Oye, Sí. quiero introducir mi tema que ya sé que viene. Ustedes saben que Las doradas manzanas del sol, el título que da origen al relato, que da origen al nombre de esta antología, está tomado de un poema de William Yeats, ¿cómo sea que se diga? Que cuenta la historia, que es una leyenda celta, que cuenta la historia de amor de un dios y una semidiosa, que es un poema, que es uno de los poemas preferidos. De hecho, hay varios títulos acá que dicen relación con ese poema, que se llama, bueno, el poema se llama El canto de Anger o algo así, y la última estrofa del canto dice: las plateadas manzanas de la luna, las doradas manzanas del sol. Y eso da título a este relato, y luego que uno de los poetas preferidos de Bradbury. Y yo voy a ir, porque han dado muy setentera últimamente, voy a ir con Mamas and the Papas y The Season of the Sun. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, and skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song, wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, little children everywhere. When you see them, I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons, have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine
Michelle, my little one. You gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, I wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the... Un día, hace muchos años, vino un hombre y escuchó el sonido del océano en la costa fría y sin sol, y dijo: necesitamos una voz que llame sobre las aguas, que advierta a los barcos. Haré esa voz, haré una voz que será como todo el tiempo y toda la niebla, una voz como una cama vacía junto a ti la noche, y como una casa vacía cuando abres la puerta, y como otoñales árboles desnudos. Un sonido de pájaros que vuelvan al sur gritando, y un sonido de vientos de noviembre, y el mar en la costa dura y fría. Haré un sonido tan desolado que alcanzará a todos, y al oírlo gemirán las almas, y los hogares parecerán más tibios, y en las distantes ciudades todos pensarán que es bueno estar en casa. Haré un sonido y un aparato, y lo llamarán la sirena, y quienes lo oigan conocerán la tristeza de la eternidad y la brevedad de la vida. Las manzanas doradas del sol de Ray Bradbury es el texto que hemos revisado esta noche. Abelardo está sobre el... Abelardo vino a la voz de poesía, Abelardo apareció. El profe reiteraba un fragmento de su cuento favorito, La Sirena, siempre ahí. Tenemos que decir, antes de que el profe haga sus últimos comentarios, de que hay son 22 relatos, 21 en nuestro libro, donde encontramos textos como La fruta en el fondo del tazón, que es un relato de misterio. Está Nunca más la veo, donde tenemos el caso de un inmigrante mexicano, El gran juego blanco y negro, donde existe una clara denuncia a la represión racial. La fábrica, como decía el profe, donde hay una mujer protagonista que se vincula con un sentimiento religioso. Sol y Sombra. Sol y Sombra fue acreedora del premio Benjamin Franklin al mejor relato del año. Como dato, y que es un pequeño tránsito de un hombre pobre contra los fotógrafos que violentan su intimidad. Y así vamos encontrando... Cada cuento es un mundo, como que no sé, por ejemplo, no hemos hablado, que uno también que me encantó, el peatón, que digamos, claro, que este personaje, digamos, que sale que está situado también en el 2053, 54, 52, ya. Este personaje, digamos, que sale a caminar todas las noches. Y claro, en un mundo donde no hay policías, o existe un carro, digamos, que recorre, digamos, la ciudad, y están todos hiperconectados en sus pantallas, en los televisores, ¿cierto? Entonces es una rareza este tipo que sale todas las noches a caminar. Y en algún momento lo para este carro, que en realidad no hay personas adentro, nos damos cuenta después que no hay personas adentro, y que lo primero que le preguntan, bueno, ¿cuál es su profesión? ¿O a qué se dedica? No, soy escritor. Inmediatamente, desempleado. Entonces está, digamos, es también esa crítica, o no sé, La melancolía de la sirena, a la que me he hecho harta referencia, La bruja de abril, que también lo encontré delicioso, digamos, esta necesidad de buscar amor, esta añoranza del amor como adolescente, o no sé, el niño invisible, de la ternura entre... Que es un poco esta cosa como que el niño no crezca. Claro. Sí, esta ternura de este vínculo entre esta bruja o esta abuela, digamos, con su nieto, que quiere evitar que se vaya, le inventa esta historia,
o La fruta en el tazón, en el fondo del tazón, que es como es más negro. A mí me recordó mucho a Corazón delator, un poco De Poe. de Poe. Entonces, todos son cosas súper distintas, no sé, en 10 páginas cada uno, o no sé, hay uno que tiene 4 páginas, que es el de la inmigración, del que hace ahí El del Nunca más la mexicano. veo. Nunca más la veo. 4 páginas y te tira, digamos, una cantidad de cosas, una eficiencia en el texto para comprender el alma humana en 4 páginas. Hay un tema que también, dentro de los temas que usa Bradbury, está este permanente como advertencia de que la tecnología en un momento puede cagarnos la vida. ¿Cachai? Y para Bradbury, cagarnos la vida es que perdamos el profundo vínculo con los libros. O sea, él de verdad era, y por eso siempre está este miedo a que los escritores sean poco barridos de la ciudad, como esta cierta inutilidad que siempre está vinculada al ejercicio escritural, él siempre lo está haciendo presente en los libros. Entonces, también hay uno, no me acuerdo, algo que es este de la mujer a la que le llegan cartas. Ah, algo del ancho mundo. Algo del ancho mundo, que es precioso también. El ancho mundo más allá lejos. El ancho ¿Cachai? mundo allá lejos. Entonces, siempre está esta o sea, como presentando su temor, pero además él como que sublima un poco los temores, y ¿qué hace? Se pone en el escenario. Entonces, y como es genio, lo que nos transmite es, como decía el profe muy bien, melancolía. ¿Te fijas? O sea, yo tengo miedo de que alguien nunca más escriba, voy allá y me pongo, ya, listo, ya. Nadie más nunca escribió, y entonces yo me remito a la melancolía, lo que es precioso. Seguramente hay gente que puede hacer otras reflexiones. A mí, esos dos como temas, bueno, y profundamente, o sea, siempre fue súper majadero con el tema de la tecnología. Y en El asesino, que fue mi cuento, esta vez, antes en otra ocasión me había gustado más otro, está esto, como el tipo, este psiquiatra que se vincula con el asesino, hace como este viaje, lo entrevista en esta especie de absurdo, tienen un diálogo que es delicioso, y luego él se va, y el tipo, y finalmente termina, como decía el profe, en el año 50, en una lógica que es la de ahora, que casi esta cuestión es que estamos sumidos en un ruido mental permanente. Si no es el WhatsApp, es el teléfono, la pantalla, el computador, y en el fondo, y el tipo vuelve a su celda muy contento de este aislamiento, ¿cierto? Este silencio al que ha sido como premiado. Sí, de hecho, hay dos autores que, bueno, son de mis favoritos por justamente eso, porque utilizan la ciencia ficción como una forma más de acercarse a la condición humana. Bradbury lo tiene muy bien, ya lo hemos comentado latamente, y la otra es Ursula Le Guin. Ambos analizan, observan, muestran a los protagonistas de su obra desde su condición humana. O sea, finalmente toda la cuestión científica, toda la cuestión futurista que puedan utilizar es el medio para hablar de los conflictos a los que se enfrenta el hombre, la mujer, los sujetos bajo ciertas condiciones. Y yo creo que eso es interesante porque finalmente, primero, es ciencia ficción blanda. Segundo, no es distinto o utiliza las mismas formas que, por ejemplo, utilizaba Poe en su momento, ya que lo nombraba el profe, y juegan muy bien con eso de decir, mira, ¿sabéis qué? Tal como se llamarse, con esto nos podemos ir al carajo, con esto nos vamos a sentir profundamente aislados, con esto vamos a caer en la angustia, porque la angustia también es un tema que aparece siempre así como con impulso, y bueno, eso es interesante. Y lo otro, como para ir cerrando mis comentarios, Ray Bradbury y Chile, una conexión. Fue Hugo Correa. Hugo Correa, sí lo he dicho como. Reconoció el trabajo de ciencia ficción. El trabajo de Hugo Correa, que en Chile todavía no es reconocido como corresponde, el único escritor chileno de ciencia ficción que está dentro de la enciclopedia de la ciencia ficción, que es como el gran lugar donde tiene que estar si es que escribe de este género. Eso. Ya. Chicos,
Bueno, mandar cariño, besos, estamos, seguimos en todas las mismas causas que saben. Los domingos vamos a Altamira, el profe ahí con la Karencita, ahí full, la Fer, la Fran, la Ro, el Peter, todo, besito a la Jocelyn, que se mejore, profe de historia. Eso, estamos haciendo una rifa al Club de Lectura para seguir en ayuda de Altamira, así que ahí los que quieran números, no escriben a Tenemos que seguir nosotros o creciendo. escriben a la... La necesidad a de la, seguir creciendo. Sí, 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 sí. Ya, ya. Y le damos gracias. Volvemos la próxima semana, siempre que Dios quiera. Siempre que Bradbury quiera, con la Lina Meruane. Zona Sierra. Zona Sierra. Ya. Y esta ha sido la República de las Letras. Besos y buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.